Pienso que sería bueno saludar a la persona que tienes a tu lado en esta tarde antes de tomar asiento, así que hazlo ahora. Dile a tu hermano: Dios te bendiga, hermano. Que el Señor te guarde y te bendiga grandemente. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos, por favor? Queremos dar la bienvenida a todos ustedes en esta tarde, a todos los que han decidido congregarse en el día de hoy en esta iglesia. Le decía a nuestra hermana Cordy y a Elena también que cada vez conozco menos a la iglesia. De verdad les digo, yo entro un domingo, veo un montón de caras nuevas, el siguiente domingo veo más caras nuevas y llevo mucho tiempo que no conozco a todos. Bueno, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene la ventaja de que el Señor está trayendo almas, el Señor está trayendo gente nueva, eso es bueno. Bueno, tiene la desventaja de que no tenemos tal vez esa relación, esa comunión que a lo mejor en otros años teníamos, ¿no? Pero bueno, la obra va creciendo, el ministerio va extendiéndose y a veces es complicado poder estar en diferentes sitios al mismo tiempo. Yo quiero agradecerles que han estado orando por nosotros en este congreso que hemos llevado a cabo en la ciudad de Guatemala. Ha sido de verdad una bendición tremenda, tremenda. Se ha notado que ustedes han estado orando por nosotros. Hemos tenido mucho más gente que el año pasado. Vino un grupo grande de hermanos de Costa Rica, vino también un grupo muy hermoso de hermanos de México. Por cierto, todos los hermanos de México nos decían: por favor vuelvan, vengan otra vez a México. Hace ya algún tiempo que no vamos y México siempre se portó muy bien con nosotros y nos recibió de maravilla. Vinieron hermanos de Nicaragua, hermanos de Estados Unidos, hermanos de El Salvador, por supuesto de Guatemala. Fue un tiempo realmente tremendo. Llovió todos los días. Yo creo que en los días que estuve allí, si vi el sol media hora fue mucho. Pero llover, no como llueve en Tenerife que dicen: alerta, mañana los niños no vayan al colegio. Se suspenden las clases y después dice: esto es una birria de lluvia, ¿qué lluvia es esta, no? Allí cuando llueve, llueve. Y era algo, pero hermanos, tremendo. Un día tuve que coger los sillones de la casa donde me estaba quedando, ponerlos en la ventana, en la puerta de cristal, porque era tanto el viento que movía la puerta, se metía todo el agua por abajo. Yo estaba en un piso 14 y aquello se movía, que yo decía: Dios mío, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Así que llovió muchísimo, pero gracias al Señor en ningún momento la lluvia afectó las actividades, porque o llovía antes o después de los cultos. Tuvimos un día un culto de bautismos al aire libre y saliendo de la piscina que nos habían preparado para los bautismos, empezó a caer 4 gotitas y le dije a los hermanos: hermanos, yo ya estoy mojado, me da igual seguir mojándome, pero salgan corriendo porque creo que va a llover fuerte. Hermano, llovió de tal manera. Yo en mi vida había visto llover tanto. Pero bueno, gracias al Señor todo salió muy bien. El ambiente, que es lo principal, extraordinario. El sitio muy bueno. La asistencia, el amor entre todos los colaboradores. La verdad es que vinimos muy contentos, muy bendecidos. Y les agradezco de verdad que hayan estado orando por nosotros. Retransmitimos lo que pudimos porque a veces la señal de internet no era todo lo bueno que nos hubiera gustado. Pero ustedes pudieron ver algunas cosas del Congreso. Y estoy muy agradecido por haberme dado el Señor la oportunidad, por segundo año consecutivo, de ir a ese hermoso país que siempre nos reciben tan bien. Quiero decirles que es el único país del mundo donde en todas las emisoras de radio del país y en la emisora de televisión que más audiencia tiene, estamos saliendo todos los días de lunes a viernes con los devocionales, con programas que hacemos todos los días. Y ayer me mandaron un mensaje tremendo. Hay varias hermanas que están costeando todo lo que es los programas de radio y de televisión cada día. Y ha habido un cambio. Resulta de que ahora está la Copa América. Aquí tenemos la Eurocopa, en América tienen la Copa de América. Y entonces termina una telenovela muy seguida por la audiencia. A continuación sale el devocional y nada más terminar el devocional empieza la Copa América. Es decir, que estamos en el momento de máxima audiencia, cuando todo el mundo está pendiente del partido de fútbol. Primeramente se tienen que comer el devocional y luego ven el partido. Me imagino que más de uno dirá: a ver si quitan al pesado ya de una vez y nos ponen el partido, ¿no? Pero la verdad es que es una bendición estar
todos los días en todas las emisoras de radio de seculares, porque no hemos querido, bueno, aunque algunas no nos dejaron, ¿no? Pero no hemos querido estar en emisoras cristianas, sino en emisoras seculares, que es donde realmente están almas nuevas y queremos impactarles con la palabra, y en un canal de televisión que lo ve muchísima gente. Todos los directores de esas emisoras de radio y el director de esa emisora de televisión vino un día a saludarme, a hablarme y tal, y fue un tiempo, la verdad, que muy bonito. Armando también me acompañó, creo que él también disfrutó muchísimo, y estoy muy contento, ya digo, de haber podido estar por segundo año consecutivo en Guatemala. Dentro de unos días tendremos otro congreso en Holanda. El próximo domingo estamos predicando en nuestra iglesia en Alicante y viajamos desde Alicante hasta Holanda. Vamos a hacer más de 5.500 kilómetros por carretera, porque estaremos viernes, sábado y domingo también predicando en Holanda la palabra del Señor. Y yo soy el primer sorprendido de que no me canso, o me canso poco. Bueno, me canso sí, ¿no? Pero me canso poco, y eso no es natural, eso es sobrenatural. Y eso es la evidencia de que hay un montón de gente que está orando por uno para que el Señor le dé palabra y fortaleza y nos cuide. Quiero también decir que mañana lunes, nuestro hermano Jesús, que es el que está ahí de pie siempre controlando los aires para que no se vaya la corriente, y nuestro hermano Edison, que estaba ¿por dónde? Estaba por ahí atrás, allí. Es que vi un pelado, pero es el otro pelado, el otro descapotable. Ellos dos salen mañana para Alicante. Ellos van a estar toda una semana en Alicante. Se está trabajando muchísimo en la finca. Hay un grupo de hermanos que están trabajando muy duro, pintando, arreglando. Ya se han montado muchísimas literas. Yo de vez en cuando le mando fotografías al canal de WhatsApp de la iglesia para que ustedes lo vean. Jorge sigue estando allí, así que él está bien, Sonia, él está bien. Ya viene el día 25, ellos dos van para allá, y cuando ellos regresen, Jorge vuelve para allá. Así es que oremos para que todo vaya bien. Yo pienso que en unos cuantos meses la finca ya tiene que estar a punto para comenzar a hacer retiros, campamentos y todas las actividades que para eso se compró, ¿no? Decirles que Anderson y Alberto están en este momento en Madrid. Ellos están desde el fin de semana predicando allí la palabra. Tenemos un grupo precioso de hermanos que ya no caben en el salón de hotel que ya hemos alquilado en varias ocasiones, y ahora tenemos que alquilar otro. Así es que Marcos, creo que este mes también está viajando o está allí. La semana que viene viaja Marcos para Bruselas para atender a los hermanos, el grupo precioso que tenemos allí. Nuestro hermano Jeremías estará viajando dentro de muy poco tiempo, también lo estamos mandando para Colombia, para el aniversario de la iglesia en Tierra Alta. En fin, hermanos, sigan orando por nosotros para que el Señor nos dé sabiduría, fortaleza y gracia para poder atender todos los lugares que el Señor nos está permitiendo abrir y ayudar, ¿no? Me han pasado una lista, pero me parece a mí que no está completa. Son una lista de personas que están esta tarde de visita en la iglesia por primera vez. Rebeca, ¿quién es Rebeca? ¿Eres tú? De Tenerife, ¿sí? Y vienes acompañada de ¿quién? De Sandra, de Colombia. ¿Es la primera vez que estáis las dos? ¿Sí? Ahora al final les damos un aplauso de bienvenida, ¿vale? Entonces, Rebeca y Sandra, me dijiste. Juan José, de Estados Unidos, es usted, con su esposa María de Los Ángeles. Bueno, me dijo mi esposa Elena que ustedes fueron durante años miembros de la iglesia del pastor David Pena, que es el tío de Elena, en Orlando, en la iglesia de Orlando. Yo no sé si ustedes estaban cuando nosotros hace años fuimos a predicar allí, no lo sé, pero sea como sea, estamos muy contentos de que conozcan al tío de Elena, que ya está jubilado. Creo que él ya tiene 93 años. Que los gallegos no se mueren nunca, tienen la vida eterna. Los gallegos no se mueren nunca. Tú ves una fotografía y dices, pero sí, está aquí y allí, no se mueren nunca los gallegos. Él ya tiene 93, exactamente igual que mi suegra. ¿Se acuerdan ustedes cuando Esperanza venía a la iglesia y decía, bueno, hermanos, ya me despido de ustedes, tal vez este es el último año que nos veamos? Así lleva 20 años. Le mandamos un saludo a Esperanza, que seguramente estará viendo el culto ahora. Y es que el Señor les da una fortaleza increíble, ¿eh? Ya me gustaría a mí llegar a los 93 años y seguir predicando la palabra, ¿no? Espero que así sea, ¿no? Bueno, ¿hay más gente que está de visita esta tarde en la iglesia por primera vez? ¿O es que el que está de visita soy yo? Me da la impresión de que estoy de visita yo. ¿Ustedes estuvieron en el culto anterior o es la primera vez que están hoy? Los hermanos de Suiza. ¿No estuvisteis el otro día? Bueno, también tenemos hermanos muy queridos por nosotros, ya nos conocemos hace años, que vienen de Suiza, aunque sois de Argentina. Bueno, nadie es perfecto. ¿Qué se va a hacer? No pasa nada.
Estamos contentos de que estéis con nosotros. ¿Alguien más está de visita en esta tarde con nosotros? ¿Ustedes dos? ¿Tres? ¿Cómo se llaman? ¿Naomi? ¿Cómo? ¿Chan? ¿Eso? ¿Chan? ¿Y? ¿Cómo? George Ellis. ¿De dónde sois? ¿De Holanda? Ah, mira. ¿Pero es la primera vez que están aquí en la iglesia? Ah, qué bueno. Pero hablan español, no holandés, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, ¿y alguien más que está de visita o ya han estado anteriormente? Le damos un aplauso a todos en el nombre del Señor. Dios los bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Quiero aprovechar antes de que los niños pasen a las clases de la escuela dominical para decirles que en fe, digo esto en fe, pero créanme que lo digo de verdad. Estamos tratando de organizar 3 grupos para volver a viajar a Israel en el mes de noviembre. Hemos estado ya en enero, estuvimos en mayo con 2 grupos. Gracias al Señor todo fue bien, el Señor nos guardó. Y en fe, porque las cosas se están poniendo cada vez más interesantes, entonces en fe estamos confiando de que vamos a poder viajar con 3 grupos más a Israel. Si hay alguien que nos está viendo en este momento en directo en sus casas o alguien que esté aquí con nosotros que tenga intención, tenga el deseo de viajar con nosotros a Israel, se habla con mi hija Priscila, que está por ahí, que es la rubia de la derecha, la que cantó, y ella le va a ayudar en todo lo que necesiten saber para poder viajar con nosotros a Israel. Durante el culto nos llegó una noticia de que han atacado una iglesia, ha habido muertos y han atacado y quemado una sinagoga en Rusia y hay policías que están muertos y tengo la sensación de que esta noticia va a ser cada vez más habitual. Así que no bajemos la guardia, oremos al Señor, porque hay millones de personas que odian a los cristianos y que no quieren que sigamos con este gozo, con esta alegría, con esta paz y libertad en nuestras vidas, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Así que ya sea que muramos o vivamos, somos del Señor. A Él toda la gloria y a Él toda la honra. Amén, hermanos. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los niños pueden pasar ya, por favor, a las clases de la escuela dominical y después a las visitas, pues bueno, si se quedan unos minutitos para poder saludarles personalmente, si quieren. Si no quieren, no pasa nada. ¿Vale? Aleluya. ¿Se oye bien allá afuera? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno. Yo les dije hace tiempo que me ha llamado tremendamente la atención que hay en la Biblia 3 libros que empiezan exactamente igual. El versículo 1 de esos 3 libros que vamos a analizar en esta tarde empiezan exactamente con las mismas palabras. Vayejía Jereimot, en hebreo. Vamos a leerlos, pero antes vamos a orar y pedir la bendición del Señor para esta palabra que vamos a compartir en el día de hoy. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio de escudriñar tu palabra, de estudiar las Sagradas Escrituras. Pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y la gracia para poder compartirla. Y, Señor, que estemos atentos y nuestros corazones estén abiertos para que tú puedas hablar a nuestras vidas y aprender todo lo que tengamos que aprender, recibir lo que tengamos que recibir y comenzar una semana más de victoria y de bendición, Señor. Bendice todos a nuestros hermanos que están en sus hogares, en las iglesias, en diferentes partes del mundo, siguiendo en directo la retransmisión de este culto. Gracias, Señor, por todos los hermanos que en este momento están atentos a recibir la palabra tuya. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esos 3 libros que comienzan exactamente igual son el libro de Josué, el libro de Jueces y el libro de Segunda de Samuel. Presten atención. Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Fijaros las primeras palabras. Aconteció después de la muerte, en este caso, de Moisés. Si vienen a Jueces 1:1, dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, etcétera, etcétera. Exactamente las mismas palabras. Aconteció después de la muerte, en este caso, de Josué. Y el tercer libro que comienza exactamente igual que los 2 anteriores es Segunda de Samuel 1:1, que dice: aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglag. A mí de verdad que me ha llamado la atención que 3 libros diferentes de la Biblia empiecen exactamente con las mismas palabras. Aconteció después de la muerte.
Yo nunca he hecho una lista de todas las personas que mencionan la Biblia su muerte, pero pienso que sería una tarea ardua e interesante ver todas las personas que en la Biblia se menciona su muerte, la edad que tenían al morir, de qué murieron, etcétera, etcétera. El primer personaje que menciona el libro de Josué que murió fue Moisés. Moisés es un personaje que tenemos mucha información acerca de él. Y como he dicho también en otras ocasiones, su vida la podemos dividir en 3 grandes sesiones: 40, 40 y 40. Total 160, ¿no? Voy a decir de vez en cuando alguna burrada para ver si ustedes se dan cuenta. Y no se acostumbran a decir a todo amén, ¿de acuerdo? Muy bien. Los primeros 40 años de la vida de Moisés los pasó en Egipto. Él fue un niño que tenía que haber muerto porque el edicto del faraón era que a todos los niños los tenían que lanzar vivos al río Nilo. La Biblia nos enseña que milagrosamente el Señor lo protegió, nada más y nada menos que la hija del faraón lo encontró en las aguas del río Nilo, lo adoptó como si fuera uno de sus hijos, y los primeros 40 años de la vida de Moisés los pasó de maravilla. Mientras su pueblo era oprimido, mientras su pueblo era castigado como esclavos en Egipto, él vivió como un auténtico príncipe. No le faltó comida, no le faltó buena ropa, tuvo una buena educación, etcétera, etcétera. A los 40 años toma una decisión extraña. Dice que él salió a pasear un día por las calles de Egipto y vio a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Él se levanta y todos conocemos el resto de la historia. Finalmente, después de estos 2 días en los que tuvo que separar a varias personas, tiene que huir al desierto 40 años porque, forcejeando con el egipcio, dice que le quitó la vida y lo mató. Y los siguientes 40 años de la vida de Moisés son en el desierto. Una vida diferente, una etapa nueva en su vida. Pasa de ser, por así decirlo, un príncipe con todos los, las cosas cubiertas, toda la comida, la ropa, etcétera, pasa a convertirse en un pastor de ovejas. Ovejas que ni siquiera eran de él. Porque dice la Biblia que conoció a un tal Jetro, que tenía una de sus hijas que se casó con ella, y la palabra de Dios nos dice que él se dedicaba a cuidar, a pastorear las ovejas de Jetro. A los 80 años tiene un encuentro con Dios, tiene una visión que le cambió la vida. El Señor se le presenta y le dice que tiene que volver a Egipto a sacar a su pueblo de la esclavitud. Aunque él fue criado como un egipcio, realmente él no era egipcio, él era un hebreo. Y tenía que sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a otro país llamado Canaán, o la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Él conocía perfectamente, como la palma de su mano, ese desierto porque había estado en él 40 años. La tercera etapa de la vida de Moisés fue pastoreando al pueblo que sacó de la esclavitud en Egipto. Lo llevó desde Egipto hasta la misma frontera de la tierra prometida por el este, ¿verdad? No entraron por el sur, sino por el este. Y dice la palabra de Dios que aunque su anhelo era entrar y disfrutar de ese país, de esa tierra prometida, el Señor le dijo que no iba a entrar. Desde la parte de Israel se puede ver el monte Nebo, que es el monte donde murió Moisés, y Dios dice que no enterró. Él observó toda la tierra prometida, lo cual es un milagro, porque desde allí no se puede ver toda la tierra, pero Dios le permitió verla, pero no tomar posesión de ella. Y allí muere Moisés y ahí se acaba su historia. No hubo jamás en la historia un hombre que hiciera tantos milagros y fuera de un impacto, de una influencia tan tremenda como la vida de Moisés en el pueblo de Israel. Él estuvo 40 días orando y ayunando una primera vez y otros 40 días, en una segunda ocasión, recibiendo la revelación de los primeros 5 libros de la Biblia. Él no se lo inventó, Dios le contó desde el Génesis 1:1 hasta la última palabra de Deuteronomio, y esos 5 libros se conocen como la Torá o como la ley. Todo eso se lo fue dictando y se lo fue mostrando el Señor. Después de esos largos días de soledad, de ayuno en el monte Sinaí, él desciende del monte y los 40 años que está con el pueblo de Israel se dedica a enseñarle la ley al pueblo. 613 mandamientos para los agricultores, para los soldados, para las mujeres, para los sacerdotes. Absolutamente todo el mundo tenía algún mandamiento o varios mandamientos que cumplir. Ocupar el lugar de Moisés, humanamente hablando, era imposible. La influencia de Moisés fue tan grande que era prácticamente imposible que otro hombre pudiera ocupar su lugar. La influencia de Moisés perdura hasta el día de hoy, realmente.
Fue un ejemplo prácticamente en todo, aunque también, como todos, tuvo sus defectos, porque no era perfecto, pero era un hombre que tuvo el privilegio de hablar con Dios, como dice la Biblia, cara a cara, sin intermediario. Él oía la voz de Dios audiblemente y era la forma como él se comunicaba con Dios durante toda su vida. Durante esos años, él preparó a un joven llamado Josué, hijo de Nun. La Biblia nos enseña que cuando Moisés muere, Dios le habla a Josué. Y esto es muy interesante, porque ha muerto Moisés, pero Dios sigue vivo. Ha salido de la escena pública Moisés, pero el Señor sigue hablando y usando y levantando a personas, y en este caso a Josué. Y dice la Biblia, ahora es el momento de levantarte y de llevar a mi pueblo desde este punto hasta la tierra prometida y conquistarla. Moisés ya era una persona mayor, nunca hubiera podido cumplir con aquella función de conquistar todo un país, de enfrentarse con enemigos terribles, pero él hizo un papel fundamental y preparó el terreno para que luego Josué pudiera conquistar la tierra, cosa que hicieron durante muchos años. Finalmente Josué, cuando muere, lamentablemente no preparó a nadie como Moisés lo preparó a él. Y se produce un vacío de poder tan espectacular que dice que a raíz de la muerte de Josué, cada uno hacía, hablando claramente, lo que le daba la gana. Según lo que sentía o creía en su corazón hacer, eso es lo que hacía. Y entró el pueblo en una anarquía tremenda de casi 400 años, que es la época que conocemos como la época de los jueces. Y ahí hay personajes como Sansón, ¿verdad? Como Jefté, como Gedeón y otros. No preparó un sustituto, nadie ocupó el lugar de Josué. Al crearse ese vacío, el pueblo se descarría, el pueblo baja la guardia. En vez de ellos transformar al país, el país los transformó a ellos. Y ellos dejaron de adorar al Dios vivo y verdadero, el Dios que les enseñó Moisés, el Dios que adoró Josué con todo su corazón, junto con toda su familia. Y el pueblo comenzó a adorar a Baal, a Astaroth, a Milcón y a cuanto Dios se le presentara por delante. Finalmente Josué muere, el pueblo entra en una decadencia moral y espiritual terrible, hasta que finalmente entra una nueva etapa, y es la etapa que conocemos como la monarquía. El primer rey que ocupa el escalafón de los reyes de Israel fue Saúl, que era de la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Yo siempre lo he llamado a Saúl, es una cosa que utilizo para definirlo, el juguete roto. Cuidado con enamorarte de cosas o de personas que no son de Dios y al final te van a hacer mucho daño. Y puede ser que te lleve años restaurar las heridas de tu corazón y probablemente incluso de alguna de ellas nunca terminarás de recuperarte. El pueblo se empeñó en imitar a las naciones que le rodeaban. Ellos querían ser como los demás, perdieron su identidad. Ellos forzaron y obligaron al profeta Samuel a que les nombrara un rey de carne y hueso. Porque, repito, querían ser como las demás naciones que tenían sus respectivos reyes. Samuel les dijo, nosotros ya tenemos el mejor rey de la tierra. Es un rey de verdad invisible, pero real. Es Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué se empeñan en imitar a los demás en vez de los demás imitarles a ustedes? Fue inútil el discurso tremendo de Samuel. Se empeñaron en tener rey y finalmente nombraron a Saúl, un hombre que no estuvo capacitado para dicho cargo, y al final ese juguete se rompió y terminó llevando al país a una decadencia moral y espiritual terrible. Si pensaban que con el rey se iban a arreglar los problemas de la época de los jueces, se equivocaron, fue aún peor. La Biblia dice que la gente se endeudó, la gente perdió la esperanza, la ilusión. Saúl nunca fue un hombre espiritual. Tuvo varias o muchas ocasiones y oportunidades para demostrar su espiritualidad y fracasó. Fue un hombre que jamás se arrepintió de verdad. Eran, como yo digo, las lágrimas del cocodrilo. Aparentemente se arrepentía, le remordía la conciencia, pero siempre seguía igual o peor. Porque cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios toca tu corazón, sea a través de este mensaje o de cualquier otro lugar, y tú haces oídos sordos y sigues con tu estilo de vida de desorden, de pecado, de rebelión, no te va a ir todo igual, te va a ir todo peor. Porque la Biblia dice que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón.
En otras palabras, tú tendrás, como yo tuve en su momento, una oportunidad en la vida para cambiar. Y he conocido en estos años que llevo sirviendo al Señor o intentando servir al Señor, he conocido a muchísima gente que no cambiaron, no porque no pudieron, sino porque no quisieron. También gracias al Señor puedo decir que he conocido a mucha gente que logró cambiar, porque aprovecharon su oportunidad, rindieron sus vidas a Cristo y aunque les costó, porque los cambios siempre cuestan, lo lograron, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando tú quieres cambiar, tú puedes cambiar. Da igual la vida que hayas llevado, da igual las heridas que tenga tu corazón o tu alma, da igual los padres que tuviste o que no tuviste, da igual lo que te hicieron o te dejaron de hacer o decir. Si tú verdaderamente quieres cambiar, tú vas a poder cambiar, pero todo depende de ti, no del Señor. Porque el Señor ya hizo todo lo necesario para que tú cambiaras, para que dejaras la droga, el alcohol, la prostitución, la pornografía, los complejos, los traumas. Dios ya lo hizo todo. No le eches la culpa a la sociedad, no le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa a Dios o al diablo, como muchos cristianos hacen, sino examínate a ti mismo y pregúntate, ¿por qué siempre estás igual y no levantas cabeza y no logras restaurar ciertas y determinadas áreas de tu vida? Porque oportunidades has tenido más que suficiente. Yo veo en la Biblia personajes que tuvieron una sola oportunidad y la aprovecharon y lograron cambiar. Como por ejemplo el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz era un criminal. El ladrón en la cruz no era un niño bueno que todo le salió mal en la vida. No. El ladrón en la cruz era un hombre que merecía, como dijeron en la cruz, el tipo de muerte que estaba experimentando. Ellos sabían que el que está siempre jugando con fuego termina quemándose. Ellos sabían perfectamente que Jesús era injusto y no merecía ese tipo de muerte, pero ellos sabían perfectamente que por los delitos que habían cometido, eso es lo que tarde o temprano algún día les iba a suceder. Y así fue. Pero en el momento en el que aquel ladrón tuvo la oportunidad de cambiar, cambió. Y se levantó esa mañana condenado a muerte, pero se acostó esa noche, recostado sobre el costado de Jesús, cuando le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una oportunidad, la aprovechó. Otros tuvieron muchas oportunidades, como por ejemplo Saúl, y no aprovechó ni una. Al contrario, cuando quedaba en evidencia su desorden, cuando quedaba en evidencia su vida, su falta de compromiso, su falta de seriedad, su falta de hombría, su falta de todo, siempre buscaba excusas. Es que el pueblo, es que es que el otro, pero nunca era capaz de decir, como David dijo en varias ocasiones, sí, yo he pecado. Es verdad, tienes razón, yo he pecado. Yo lo he hecho mal y pido perdón y el Señor lo cambió. Beba, hermano, esa es agua bendita. Quédeselo ya, quédesela. ¿Se da cuenta cómo no es ginebra, como algunos han dicho? Una vez escribió al puro todas las cosas son puras, dice. Al impío o al inmundo es que el pastor debe tomar ginebra para animarse en el culto. No. Agüita, H2O, amigo, amén. Al final terminó también muriendo Saúl. ¿Y saben qué? Hay personas que para lo que están haciendo, mejor que cuanto antes se vayan, mejor para todos. Fue un alivio para Israel que Saúl desapareciera de la escena política. Porque cuando un político se deja usar por la mano de Dios, aunque no sea perfecto y aunque no estemos tal vez 100% de acuerdo con todas las cosas que dice o con todo lo que hace, pero cuando una persona quiere que Dios lo use y lo bendiga, Dios lo va a hacer. Yo acabo de estar en Guatemala y también en El Salvador. Hemos estado en esos dos países. Hermanos queridos, El Salvador hasta el otro día era uno de los países más peligrosos del mundo, donde había miles y miles y miles de personas cuyo objetivo, cuyo juego favorito era salir a hacer daño y a hacer todas las barbaridades que hicieron durante mucho tiempo. Se ha levantado un hombre en ese país que le ha pedido ayuda a Dios y ha hecho una limpieza y ha puesto el país en orden, de tal manera que en cuanto usted aterriza en ese aeropuerto de El Salvador, que dicho sea de paso, es una belleza, es una preciosidad de aeropuerto, parece usted que está en cualquier país del mundo, ¿verdad? Pues se nota una diferencia, una calma y una paz
¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Pero solamente sé que cuando una persona, me da igual del signo que sea o la edad que tenga, cuando una persona le pide ayuda a Dios, esa persona Dios lo bendice y lo usa, aunque sea por un tiempo, ¿verdad? Y saben, yo estaba buscando en la Biblia reyes que fueron buenos. No hubieron muchos, lamentablemente, pero hubo un rey que sobre todo a mí siempre me ha llamado la atención, porque estuvo en el trono nada más y nada menos que 52 años. Agua, ¿verdad? Gracias. Vengan conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Miren qué historia tan espectacular. Con 16 añitos, este hombre llamado Uzías es nombrado rey de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Todo lo que usted va a leer a continuación es maravilloso. Miren, yo he subrayado algunas expresiones, como por ejemplo, versículo 4, hizo lo recto ante los ojos del Señor. Versículo 5, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Versículo 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Jurbaal y contra los amonitas. Versículo 8 al final dice, porque se había hecho altamente poderoso. El versículo 15, la segunda parte dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Qué bonito es cuando Dios bendice y usa a una persona. Amén, hermanos. Tenemos que gozarnos en la bendición de otras personas. No tenemos que tener ningún tipo de envidia ni de celos, sino todo lo contrario. Gozarnos con el que se goza, reír con el que ríe, sufrir con el que sufre y llorar con el que llora. Y cuando Dios está usando a una persona, a una iglesia, a un ministerio, da igual quien sea, decimos gracias, Señor, porque vemos que es una persona que está siendo instrumento útil en tus manos y tú le estás abriendo puertas y lo estás prosperando y lo estás bendiciendo. Y así fue Uzías, 52 años en el trono. Yo no creo equivocarme al decir lo que voy a decir ahora, pero creo que nunca hubo un rey que estuviera tanto tiempo sentado en el trono como Uzías. Un rey próspero, un rey en todos los sentidos bendecido, pero, ¿se acuerdan ustedes cuando hace años yo prediqué un mensaje que dije, vamos a ver los peros de la Biblia? Has sufrido, has tenido paciencia, has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay tantos peros en la Biblia, espero que en nuestra vida cada vez haya menos peros. Amén, hermanos. Dice en el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, no cuando empezó, no cuando era un desconocido, sino cuando ya era fuerte, cuando era poderoso, su corazón se enalteció para su ruina. Qué tristeza, ¿verdad, hermanos? Qué triste. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Dios para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Dios, varones valientes. Verso 18. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor tu Dios. 80 personas llamándole la atención, no uno ni dos, 80 hombres de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo. Por un oído le entró y por otro le salió la amonestación. Si oyereis hoy su voz, ¿qué dice el texto? No endurezcáis vuestros corazones. En vez de reconocer que estaba haciendo algo incorrecto, que estaba ocupando un lugar que no le correspondía, en vez de pedir perdón, arrepentirse y humillarse, hizo todo lo contrario. Miren lo que hace. Uzías, teniendo el incensario en la mano para ofrecer incienso, se llenó de ira
y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Dios, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Dios lo había herido. Así el rey Uzías, escuche, fue leproso hasta el día de su muerte. Habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Dios. Y Jotán, su hijo, tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Ahora lo veremos. Durmió Uzías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. ¿Qué necesidad tenía Uzías de meterse en este lío? ¿Qué necesidad tienes tú de meterte donde no te llaman? De juntarte con la persona equivocada, que te va a llevar a la ruina y te va a robar la poca o la mucha bendición que dices tener en tu vida. ¿Cuánto se puede perder por salirnos del plan de Dios? ¿Cuántas bendiciones? Incluso la vida que tienes corre peligro si te sales del paraguas, del abanico de Dios, de la cobertura del Señor, y te pones a jugar y crees que puedes hacer lo que quieras, como pensó Sansón que podía hacerlo y mira cómo terminó, o como lo pensó también Saúl. Y ahora Uzías dice: bueno, soy poderoso, llevo 52 o 40 y pico de años en el trono, tengo dinero, soy famoso, todo el mundo me conoce, he restaurado el país, soy una persona bendecida y ahora puedo incluso hacer funciones sacerdotales para las cuales no fui llamado. Eso es lo que él creía, eso es lo que él pensaba, pero se equivocó rotundamente. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no se condena con lo que aprueba. Porque tú puedes pensar y engañarte a ti mismo que lo que estás haciendo está bien. No pasa nada, el Señor está conmigo, yo puedo hacer lo que quiera. No te confundas. Tú puedes hacer solamente lo que el Señor quiere y te ha pedido que hagas. No te metas donde no te llamen. Examina si lo que estás haciendo, a lo que te estás dedicando, y la relación que estás manteniendo y que te has inventado tú y que la quieres espiritualizar para hacerle creer a los demás lo que no te crees ni tú, pregúntate a ti mismo si realmente estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo la tuya como niño o como niña caprichosa. Porque tarde o temprano la vida nos pasará factura cuando creemos que Dios tiene que estar a nuestro servicio en vez de estar nosotros al servicio de nuestro Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo: las cosas que yo hago y las cosas que yo digo, no las hago y las digo por mi propia cuenta, sino que hago y digo lo que mi Padre me ha pedido que haga y que diga. Qué ejemplo tan grande, sometido totalmente al Padre. Nunca hizo algo que no era del agrado de su Padre, sino todo lo contrario, siempre pegado a la voluntad del Padre. Incluso la última noche, la noche de la traición, la noche que lo iban a llevar delante de Poncio Pilato y de toda aquella turba, él dijo: no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y ese tiene que ser el anhelo constante y permanente de nuestras vidas. Yo vivo para hacer la voluntad de Dios. Y si voy a salir del parámetro, del marco de la voluntad de Dios y creerme que porque he llegado a no sé qué puedo hacer lo que quiera, Señor, quítame la vida ahora mismo. Porque sería una tragedia haber empezado bien la carrera y no terminarla por desobediencia y por rebeldía, como le pasó a Uzías, como le pasó a Saúl y como le pasó a tanta gente. Así que Dios nos ayude y nos guarde el corazón de no pensar que podemos tener carta blanca para hacer todo lo que queramos y encima nos enfadamos cuando las cosas no nos salen bien desde nuestro punto de vista. ¿Por qué termina la historia de Uzías diciendo que vivió en una casa apartada, leproso, y que hay hechos, que hay cosas de Uzías que quien las contó fue otro profeta, concretamente el profeta Isaías, hijo de Amós? Porque si ustedes prestaron atención a la lectura que se leyó esta tarde por medio de nuestro hermano Jerónimo, en el capítulo 6 del libro de Isaías se nos cuenta algo extraordinario acerca de la muerte de Uzías. Hemos visto la muerte de Moisés, que fue sustituido por Josué, porque vemos que no hay nadie imprescindible en el reino de Dios. Se va uno y Dios levanta a otro, porque Dios siempre ha prometido cuidar de su obra, porque dice la Escritura en Efesios que Él cuida y sustenta a la iglesia. Amén, hermanos. No hay nadie que sea imprescindible. Dios va a cuidar siempre de su obra, de una manera
u de otra. Pero en el caso de Uzías, querido hermano, terminó sus días con un borrón, terminó sus días en fracaso. Fue prosperado, es verdad, fue bendecido, fue usado, claro que sí, nadie lo discute, pero lamentablemente la vida, el final de la vida de Uzías no tenía por qué haber terminado así. Se lo advirtieron, 80 sacerdotes le dijeron: no lo hagas, no lo hagas, tú no estás capacitado, tú no has sido levantado, ungido por el Señor para hacer funciones sacerdotales. Sale inmediatamente de este lugar, este no es tu sitio es el trono, para eso tienes la corona, para eso te han ungido, no para esto. No hizo caso, se enfadó, dice que la ira explotó en su corazón y al final, miren cómo terminó, algo que se podía haber evitado. Entonces dice en Isaías capítulo 6 algo tremendamente interesante, versículo 1: en el año que murió, ¿quién? Uzías, el rey Uzías. Qué interesante, ¿verdad? Porque eso no lo cuenta segunda de Samuel. Eso no lo cuenta cualquier otro libro, sino lo cuenta Isaías. ¿Por qué? Porque cuando murió el rey Uzías, está hablando Isaías en primera persona, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El año que muere Uzías, como que la gloria de Dios que estaba detenida se vuelve a manifestar, en este caso, al profeta Isaías. Y ahí es cuando el Señor lo llama al servicio profético. Hay cosas que hasta que no mueran en nosotros no pueden levantarse otras. No podemos vivir dos vidas: la vida de pecado del mundo en desorden y la vida nueva en Cristo. Una de las dos tiene que morir. O estás conmigo o estás contra mí, dijo el Señor. El que no siembra desparrama, ¿verdad? Por lo tanto, mis queridos hermanos, Uzías, que fue un mal ejemplo, un mal testimonio al pueblo, tuvo que morir para que la gloria de Dios volviera otra vez a manifestarse, porque estaba como detenida la bendición de Dios por causa de este mal rey. Por encima de él dice que había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro le daba voz diciendo: santo, santo, santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Algunos, haciendo una incorrecta interpretación, dicen: santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. En ningún momento está diciendo eso en el texto. El texto lo que está diciendo es santísimo. Lo que pasa es que en hebreo el superlativo no existe, no se puede decir santísimo en hebreo. Entonces hay que repetir 1, 2, 3 y todas las veces que quieras la palabra para decir que Dios es santísimo, lo más alto y sublime en santidad. Por eso se repite en varias ocasiones la palabra Kadosh, 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 Adonai. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Las cosas están cambiando en el mundo espiritual. Esto está ocurriendo en el mundo espiritual, no en lo natural. En lo natural ya te está diciendo lo que está ocurriendo. Acaba de morir el rey leproso, el rey desobediente, el rey que no quiso hacer caso a la palabra. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual dice que se abren los cielos, se oye la voz de Dios, se ven a los serafines, se oye decir a los serafines: santo, santo, santo es el Señor. En otras palabras, todo está cambiando en lo espiritual y en lo natural. Y entonces es cuando Isaías dice aquello de: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. En otras palabras, le viene una convicción de pecado, porque la gloria del Señor se está manifestando en su vida. Cuando uno vive cerca del corazón de Dios, uno tiene temor de Dios. Cuando una persona vive lejos del corazón del Señor, pierde el respeto a Dios, pierde la sensibilidad espiritual, no tiene ningún temor de criticar, de murmurar, de hablar mal de este, de hablar mal del otro, porque no hay en él, no hay en ella temor de Dios. Cree que su boca es libre para decir todo lo que quiera y se confunde. Mira a Isaías, un tremendo hombre de Dios, que él no dice: ay de los demás, sino dice: ay de mí, porque él se da cuenta de que él no está al nivel que el Señor le está mostrando su santidad. Y entonces dice que ahí es donde el Señor lo llama, ahí es donde el Señor lo comisiona. Pero lo importante de todo esto es que hasta que no murió el rey Uzías, Isaías no vio la gloria del Señor en su vida. Bueno, dejamos ahora a Isaías y ahora te pregunto a ti: ¿cómo está tu relación con el Señor? Porque si tuvo que morir el rey Uzías para que él viera la gloria de Dios, ¿qué es lo que tiene hoy que morir en ti para que la gloria y el poder de Dios
se manifiesta en tu familia. Mientras algunas cosas estén vivas, probablemente la gloria del Señor, la presencia del Señor, no se manifestará en tu vida. No vivas de cultos. Ay, hoy me sentí bien. Hoy el Señor habló a mi corazón, pero dentro de media hora sales igual y haces lo mismo y vas al mismo lugar con la misma gente de hace una hora. Eso no es un cambio. Eso es simplemente un parche, llámalo como quieras. Hasta que no muera ese rey en tu vida, hasta que no muera ese algo o alguien que domina tus emociones, que controla tu tiempo, que controla tus pensamientos, que dirige tu agenda, tú no verás la manifestación del poder de Dios en tu vida. ¿Y sabes lo que pasa? Que nadie quiere morir. Nadie quiere morir a sí mismo. Pero el apóstol Pablo llegó a decir y descubrió este principio fundamental para una vida cristiana victoriosa: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que verdaderamente el Señor pueda manifestarse en tu vida, tú tienes que morir a ti mismo. Y morir a uno mismo significa que ya no tengo planes ni agenda personal, sino que ahora me dejo dirigir por Él, porque la voluntad de mi Dios he descubierto hace mucho tiempo que es santa, es agradable, es perfecta y no le falta absolutamente nada. Que yo me puedo equivocar comprando, vendiendo, yendo a un sitio o a otro, pero que la voluntad de Dios, si la acato y la llevo hasta las últimas consecuencias en mi vida, va a transformar mi vida, pero para bien, porque hay gente que cambia, pero para peor. Pero el Señor quiere cambios positivos y cambios buenos y espirituales en tu vida. ¿O es que Saúl no quería al Señor lo mejor para su vida? Claro, pero él no lo quiso. Él le dio la espalda al Señor. Y dice la Biblia que cuando le damos la espalda a Dios, clamaremos y Él no nos escuchará. Gritaremos y Él no abrirá la puerta. ¿Por qué? Porque desperdiciamos las oportunidades que tuvimos en su momento. Saúl no tenía por qué haber terminado así. Todos sabemos cómo terminó. Usías no tenía por qué haber terminado así. Es una tristeza, de verdad, leer un hombre tan usado, tan bendecido y verlo viviendo ahí solitario, leproso, como un perro allí abandonado en una casa, esperando un día y otro día sin cambio, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, ¿se arrepintió Usías? Porque oye, Usías conocía al Señor. Usías tenía profetas y sacerdotes alrededor de él. Usías podía haber dicho: he pecado, orad por mí, me arrepiento, ¿qué tengo que hacer? Ayuno. No hubo un rey terrible que cuando se le dijo: prepárate porque vas a morir. ¿Saben de lo que le estoy diciendo, verdad? No hubo ese rey que se humilló delante del Señor y el Señor le dice a Elías: date la vuelta y dile que por cuanto se ha humillado, le alargo la vida. Así que, mis queridos hermanos, no termines mal pudiendo terminar tu vida en victoria. Pero para poder terminar tu vida en bendición, tienes ya que vivir en bendición todos los días de tu vida. Cierra tus ojos en esta noche y pregúntate: ¿qué tiene que morir en mí para que surja un renuevo espiritual en mi vida? ¿Sabes lo que lo cambia todo? El arrepentimiento. Cuando hay un genuino arrepentimiento en el corazón, hay un genuino cambio en tu vida. Cuando llegamos al punto que llegó el profeta Isaías: ¡ay de mí! Ahí es cuando empieza el cambio. Ahí es cuando empieza la restauración. Y ahí es cuando se abren las puertas del cielo para que vivas cada día tu vida en la gloria del Señor. Basta ya de echarle la culpa a los demás de tu pobreza y de tu miseria espiritual. Basta ya de echarle la culpa a este, al otro, a fulano, a mengano. Mire, basta ya de esa vida infantil que a donde te ha llevado a un estancamiento espiritual terrible. Y Dios no te ha transformado la vida para que tú termines tus días amargado, solitario como Usías y leproso en el alma. Porque la peor lepra que hay es la del alma. Esas arrugas que no las plancha la vida, esas arrugas que te impiden gozarte en el Señor y decir: tú me diste la vida para yo dedicar mi vida a ti, Señor. Dile al Señor que te dé una nueva oportunidad, que te levante, y Él lo volverá a hacer, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús.